Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Siento para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios me los bendiga a todos los que están en sintonía con este poderoso mensaje desde San José de Costa Rica para el mundo. Voz de Restauración los saluda con toda nuestra humildad para poder transmitir este poderoso mensaje. 17 de junio del año 2026. Pastor. Qué bueno, porque esto es una verdad lo que usted acaba de decir. Poderoso mensaje. Hoy me gozo en el Señor y le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más aquí, porque el mensaje de hoy es necesario que se predique como está escrito. Amén. Hermanos, el tema de hoy se llama Despreciando mi salvación. Y la base bíblica que tenemos es el libro de Hebreos capítulo 2, desde el verso 1 al verso 4, y lo vamos a estar leyendo desde ya. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Hermanos, aquí, con base al título, nosotros vamos a sacar dos palabras, el desprecio y la salvación. Amén. Entonces, ¿qué significa el desprecio, pastor? El desprecio es algo que ya uno definitivamente fue algo que en un momento determinado de la vida, pues le gustó. Lo compartió, lo vivió, fue una experiencia, pero con el paso del tiempo, aquello que fue bello y fue hermoso, se fue despreciando. ¿Pero por qué se fue despreciando? Porque empezó a haber un descuido sobre ese tema principal. Puede ser una relación de pareja, puede ser una profesión que se quiso estudiar,
puede ser algún deporte que se practicaba y por alguna razón se fue despreciando. Y el desprecio es un descuido totalmente, hermano. Sí, hermano, aquí dice, es una actitud de rechazar o menospreciar, es falta de respeto, va en contra del amor de Dios, en contra de la compasión y en contra de la honra de Dios. Eso es el desprecio, un desprecio total. Y aún dentro de del mismo hogar, muchos hijos desprecian a los mismos padres. Sí, ¿Cómo lo desprecian? sí, claro. Con actitudes completamente negativas. Hay hijos que desprecian la autoridad de los padres llegando borrachos, drogándose, haciendo cosas que dentro del ordenamiento del hogar no corresponden para que un hijo desprecie la autoridad de su padre o la autoridad de su madre. Eso sería un desprecio. Pero ahora, despreciando mi salvación, ¿qué significa la salvación? Es increíble ver este tema, hermano, porque es un tema que definitivamente tiene que estarse enseñando en este momento, en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles en el mundo en el que nos encontramos, hermano, donde hay tanto desprecio a lo bueno, y resulta que a lo bueno le están diciendo que es malo. Eso Sí. dice la palabra. Sí. Sí. Bueno, la salvación. Podríamos hablar sobre Efesios capítulo 2, verso 12, pastor. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, vivíamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, sí, Señor, Y y ajenos a los pactos y a la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Usted sabe lo que es vivir sin Dios en este mundo? Pero muchos Dice, lo arropan, ¿verdad? ¿y qué llega a suceder? En aquel tiempo que estábamos lejos, ahora, hoy, por la gracia de Dios, cualquier ser humano puede estar cerca de las bendiciones de Dios por el gran sacrificio que hizo el Señor. Pero vea lo que dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, Sí, Señor. alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos y a los ajenos pactos. a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En el mundo. Y vea, hermano, vea, vamos a ver este video, Ok. porque es importantísimo que nosotros veamos lo que está aconteciendo en el pueblo elegido de Dios. Atención, el regreso a Sodoma y Gomorra. Las imágenes que estás viendo pertenecen a la celebración del Pride Land del LGTB, la comunidad de colores que está haciendo su celebración de orgullo en el pleno corazón de la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Mientras que parte del mundo se ha olvidado de estas celebraciones, en Israel celebran por todo lo alto el orgullo. Las calles se han llenado de cualquier tipo de relaciones inadecuadas que dejan de ser íntimas para presentarlas en público. De total desprecio a la moral y las buenas costumbres ante los ojos de quienes consideran estos actos inmorales. A pesar de que estas imágenes son de ahora y muestran cómo las personas están celebrando este mes de orgullo en Israel, llama la atención que el evento que fue presentado o fue invitado como el más grande del Medio Oriente, el Pride Line, directamente en el Mar Muerto donde existió la ciudad de Sodoma y Gomorra, no hay información, no hay videos entre la fecha que ellos anunciaron, que fue entre el 1 y el 4 de junio. Al parecer, la celebración o no tuvo suficiente convocatoria o se realizó a puertas cerradas, a pesar de que todavía no han podido llegar hasta Sodoma y Gomorra. La ciudad de Tel Aviv está plagada de personas de la comunidad
que se expresan abiertamente y se rebelan, por supuesto, contra lo que está escrito. ¿Podrán revivir a Sodoma y Gomorra desde el pleno corazón del Mar Muerto? ¿O el Eterno no se los va a permitir? ¿O les está dando un tiempo para arrepentirse antes de que sea demasiado tarde y fuego caiga del cielo y los consuma como ya ocurrió anteriormente? ¡No miren hacia atrás! ¡Avancen rápido! ¡Corran, corran! Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. ¿Cuál es tu opinión? Déjame saber en los comentarios y comparte ahora mismo. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Es una barbaridad, hermano, que el propio pueblo de Israel esté con esa tendencia de homosexualismo, queriéndose parecer a Sodoma y Gomorra. La salvación, hermano, es el rescate de Cristo para toda la humanidad del pecado y de la muerte. Lo vamos bueno, búsquese Lucas 19:10. Lucas 19:10. Sí. Dice así, Lucas 19:10. Ok. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oiga, esa gente que usted acaba de ver ahí en ese video está totalmente perdida, hermano, despreciando la salvación con la sangre de Cristo. Si Cristo pagó un precio, y entonces un pueblo, hermano, que fue elegido por Dios, despreciando a Dios, yo no lo puedo concebir. Vean lo que nos dice Juan capítulo 3, verso 16 en adelante. Sí. Porque de tal manera Aquí lo dice claramente el versículo. amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, sí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Siga, pastor. Sí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, el pecado, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vea lo que nos habla en el verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La condenación, no hermano, es personal, así como la salvación. Entonces, cuando nosotros vemos el desprecio total de la humanidad hacia la palabra de Dios, hacia su Hijo amado Jesucristo, hermano, Dios los quiere a todos. Dios quiere a todos. Pero aquí dice, el que no cree en Él ya es condenado. Y la condenación es personal. Esa gente que ustedes ven ahí del tal orgullo gay, esos están condenados, hermano. Y no porque yo lo diga, sino que porque está escrito. Todo aquel hermano que está predicando una mentira, también está condenado, hermano. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a tratar la manera de salir de esa oscuridad? Solamente a través de la palabra. Usted no necesita buscar a nadie, sino que la misma palabra es la que le va a dar a usted la iluminación para ver lo que usted está haciendo. Romanos, sí. Libro de Romanos, capítulo 1. Versículo. Vamos a ver, desde el verso 26. Sí, es increíble. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Oiga bien, vergonzosas. Ah, sí. Sí, siga. Es terrible ver esto. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra
la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Oiga bien, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos, ahí donde viene el por qué el desprecio, ahí donde viene el por qué Dios tuvo que actuar. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y oiga lo que dice el 32, que es muy importante: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, dice, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermano, ahí está totalmente el desprecio al sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es terrible, porque la gente que está detrás de todas estas cosas que está sucediendo en el mundo, hay gente que es muy inteligente. Gente, hermano, que tiene una inteligencia que quisiéramos nosotros tener. Pero vea, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no es una muerte física, no es una muerte natural, sino que es una condenación eterna. Y a eso es lo que nosotros estamos hablando en este día, en esta noche, en esta mañana, a la hora que usted esté escuchando este mensaje. Y lo peor, que no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, la humanidad está totalmente, mire, endiablada. Está, hermano, una forma que el versículo de Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, se ajusta perfectamente con todos los acontecimientos que están sucediendo hoy. ¿Qué dice? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, oiga bien, el mundo entero está bajo el dominio de Satanás, bajo el maligno. Él es el que maneja todos los sistemas habidos y por haber en cuanto al pecado y en relación a la seducción al pecado. Es Satanás, hermano. Es el diablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si un creyente no está en una relación con Dios día con día, porque lamentablemente las predicaciones de hoy en día que se están dando en algunas iglesias, no puedo generalizar, no son las predicaciones efectivas, confrontativas al pecado, a la realidad de la vida espiritual, sino que se está viviendo una enseñanza que la gente cree que ya fueron y cumplieron con aquella religión más, porque el evangelismo se ha convertido en una religión más del montón que hay. Ir y cumplir con ciertos requisitos de culto, de relación, pero por 2 horas, 3 horas, y después de ahí el resto del día, de la semana, hay gente que no vive en el orden de Dios, en el caminar con Dios, sino que esperamos a que llegue el día culto para ir a volver a presentar la misma ofrenda de siempre. Y cuando hablo ofrenda, hablo de mi cuerpo, no solamente una ofrenda de dinero. Llego y me presento por 2 horas, cuando la Biblia dice en Romanos 12, 1 y 2 que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación y el conocimiento que se nos va dando en la búsqueda de la palabra por medio del Espíritu Santo. Ahí es donde debemos de aprender, pero lamentablemente no se está viviendo eso, hermano. Faltan predicadores. Leamos 1 Timoteo capítulo 1, verso 12 al 15. Sí. 1 Timoteo capítulo 1 del verso 12 al 15. Ok, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio,
habiendo yo sido antes, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Hermano, Cristo viene por todo mundo. Amén, amén. Principalmente por su pueblo, por el pueblo de Israel. Pero el ejemplo que da Israel al mundo es totalmente contrario a lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, en el momento de la ira, no va a tener compasión para su pueblo. Él tiene que pasar, o sea, el pueblo de Israel tiene que pasar la gran tribulación, porque tiene que pagar todas las cosas abominables que ha hecho con la palabra de Dios. Ese desprecio que nosotros vemos ahí, el orgullo gay, ¿cuál orgullo va a ser eso? No, eso no es ningún orgullo, hermano. Ahora hay algo importante en esto, hermano Luis, y muy importante. Las profecías de los profetas antiguos, haciendo referencia al pueblo de Israel, tratando de guiarlos por el camino correcto, bueno, ellos se desviaron. Ok, Israel tiene, como le dijo a Abraham, aquel hombre que estaba rico cuando le preguntó, ¿por qué no mandas a alguno? Y si alguno entre los muertos resucitare, porque tengo varios hermanos para que no vengan a este lugar de tormento, el infierno. ¿Qué le contestó Abraham? No, ahí tienen a los profetas. Ahí están los profetas. Ahí está la ley. Bueno, Israel es una cosa. Acabamos de leer Romanos 1:28, donde dice que por no haber tomado en cuenta ellos a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Pero hablemos ahora de la gracia, de la iglesia, de los creyentes actuales en el mundo. ¿Cómo se está viviendo el cristianismo hoy en día, hermano Luis? Sí. ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué tipo de cristianismo? ¿Es el seguir a Cristo como nos enseña la palabra? ¿Es el obedecer a aquel que dijo, soy el camino, la verdad y la vida? Pero gran culpa o gran parte de la culpa la tienen los mismos pastores, hermano, porque ellos no enseñan la palabra así como está escrita. Hemos hablado que existen más de 40,000 religiones en el mundo y cada quien tiene su propio Dios. Vaya, por ejemplo, ahí en Guatemala está este Cash Luna, que el Dios de él es el dinero. Él no habla de Cristo. Y aquí tenemos, aquí en Costa Rica tenemos a este hombre que dice que es el profeta de profetas. A este hombre, ¿cómo se llama? ¿Usted se recuerda? Ay, no me recuerdo ahorita, pero es un hombre muy famoso que lo que habla es pura paja, pura mentira. El profeta de los profetas. Sí, aquí en Costa Rica. O un gran patriarca. El patriarca también. Ronnie Chávez. Ronnie Chávez. Oiga, el mentado Ronnie Chávez, el profeta de Costa Rica, es algo abominable ante los ojos de Dios, hermano. ¿Y por qué me desprecian a mí? Porque hablo así como les estoy hablando a ustedes, con autoridad en la palabra de Dios. Yo no vengo aquí a hablarles paja a ustedes, hermano. Hablarles que Dios me habló y que me dijo y que esto y lo otro y que es un gran profeta. No, hermano, aquí hablamos lo que está escrito porque es la profecía más segura. Así lo dice la palabra, porque tenemos nosotros la profecía más segura que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que está sucediendo, los pastores, hermano, y los pastores no estudian. Ellos bajan de internet, bueno, y para colmo de males, ahora los mensajes ya están escritos por la inteligencia artificial. Entonces, ¿a dónde está el espíritu ahí? No, ahí no hay espíritu de nada. Allí el espíritu que existe es el del diablo, hermano, porque la inteligencia artificial es del diablo, no es de un hombre inteligente, no. El hombre inteligente murió hace 2000 años aquí en el Calvario, en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros cuando vemos esta palabra, despreciando mi salvación, y tenemos como base Hebreos capítulo 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Y si nosotros nos deslizamos, ¿por qué? Porque allá en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, ahí está claro lo que sucede con el pueblo de Dios. Ahí se pierde en el todo. nivel, Claro. a nivel mundial. ¿Qué dice Oseas 4:6? Sí, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hermano, la humanidad entera está en decadencia. Está como aquellos que le dijeron, el hombre gadareno le dice, la legión le dice, Señor, no nos mandes al abismo, mejor permítenos que entremos en los cerdos. La humanidad entera son cerdos, hermano. Son animales despreciables que van directamente al matadero, al despeñadero, porque cuando los demonios entraron en los cerdos, dicen que corrieron, pero de una velocidad, hermano, inimaginable, y que se fueron directamente a despeñadero, claro. a matarse en el mar. Ahí se desbocaron. ¿Y qué significa todo esto? Que ustedes, despreciando la salvación, van directamente a despeñadero, hermano. Y es que tenemos la palabra, hermano, usted lo acaba de decir, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Qué es lo que sucede? Que los predicadores, como estábamos hablando ahora fuera de cámara, este versículo que a mí me ha impactado mucho de Hebreos 13:7, dice el escritor de Hebreos, acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad la conducta que ellos tuvieron, y le dice al creyente, e imiten la fe. Le decía yo al hermano Luis, pero entonces ¿a quién tenemos que imitar? ¿Qué tipo de pastores? ¿A los que hablan solo de prosperidad? ¿A los que hablan solo de materialismo? ¿A los que hablan solo de vanidades del mundo, de placeres carnales? ¿A los que no confrontan con la verdad de la palabra, que al pecado se le dice pecado, pero no se le disfraza de ninguna manera? ¿Por qué yo digo esto? Aquí tengo en el libro Los Hechos un capítulo abierto, el versículo 17, versículo 11. Dice que estas personas que escuchaban la palabra, que le llegaban a predicar, oiga lo que hacían en el versículo 11. Y estos que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero luego dice, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas que les habían predicado eran así como estaban escritas, o proféticamente ya ellos la habían aprendido. ¿Qué es lo que sucede hoy? Que simplemente no se está escudriñando la palabra. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo, hermano Luis? ¿Por qué Dios envió cuando Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para enviarles a ustedes que quedan aquí en este mundo, adúltero y pecador, como dice la palabra de Dios, en los cuales ustedes van a ser como luminares que van a resplandecer en este mundo? Porque la actitud, el comportamiento, el estilo de vida de un creyente es totalmente diferente al mundano, a los que no tienen temor de Dios, a los que no quieren obedecer la palabra de Dios, a los que conocen la palabra de Dios, pero la conocen simplemente así, porque la saben, porque tal vez estuvieron yendo a una iglesia, pero no para ponerla en práctica. Estos recibieron la palabra con solicitud y escudriñaban cada día para ver si lo que les estaban predicando era realmente lo que estaba escrito. Y voy a leer un pasaje de Pedro. En el 1:10 de segunda de Pedro dice así, hermano Luis, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que necesitamos predicar y confrontar y exhortar, como lo dice el mismo libro de Hebreos, un versículo que estaba leyendo ahora con el hermano Luis, en el capítulo 3 y en el versículo 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros alguien con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, es decir, para tener un desprecio a la salvación. Antes, en el versículo 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, como lo estamos haciendo a través de la radio, a través del programa,
Entre tanto, ¿qué se dice hoy? ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia? Si sigo en ese pecado, si sigo ocultando ese pecado. Primero 28:13, allá de Proverbios dice, el que oculta, el que esconde su pecado no prospera, ni espiritual, ni emocional, ni económicamente. Al contrario, el pecado lo que produce es calamidad, fracaso y enfermedad. Hay que apartarse del pecado para alcanzar la misericordia de Dios, para que el corazón de ustedes no se endurezca por el engaño del pecado. Hay que predicar la palabra, hermano Luis. Aquí, y eso es lo que tiene aquí el programa Voz de Restauración. Sí. Hay una palabra aquí en el Amén. versículo 2, en el capítulo 2 de Hebreos, que dice, por tanto es necesario que con más diligencia. Ok. La diligencia, ¿qué es la diligencia, pastor? Ser diligente es ser esmero, ser alguien motivador, alguien determinado a alcanzar cosas que aún en la dificultad que pueda tener, se propone alcanzarlas, ser diligente. Sí. Esfuerzo constante, Amén. cuidado y prontitud para cumplir con los mandamientos, propósitos y responsabilidades que Dios encomienda a cada uno de sus hijos. Vamos a apoyar este concepto con Josué 1, del 7 al 9. Muy bueno, muy bueno. Excelente versículo ese. Claro que sí. Dice así, solamente, dice el Señor a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y lo más importante, el versículo 8 es importantísimo. Nunca se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, hasta entonces harás prosperar tu camino y todo, oiga bien, todo te saldrá bien. Leas el 9 también. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, aleluya, estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Quién va a querer apartarse de esto, hermano? Entonces, hermano, la diligencia es el esfuerzo que nosotros le vamos a poner al conocimiento, a la sabiduría de Dios a través de la palabra que está escrita. Esto también lo podemos apoyar con segunda de Pedro, desde el capítulo 1, desde el verso 5 al verso 11. Ok. Segunda de Pedro. Es maravilloso. Estos son versículos muy atenuantes a lo que estamos hablando. Verdaderamente Estamos hablando de la diligencia. Oiga usted. Fortalecen muchísimo estos versículos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Sí, hasta el 11. Sí. Vosotros también, dice Pedro, oiga lo que bien lo dice Pedro, el que había negado a Jesús 3 veces, el que despreció de alguna manera su salvación 3 veces. Por razones que lo hizo, luego se predicará sobre ese tema, pero lo negó 3 veces. Y él mismo dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio dice paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, practicamos esto, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, ya empieza el desprecio aquí, la purificación de sus antiguos pecados, quién era él y cómo lo rescató el Señor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad firme vuestra vocación, haciendo estas cosas no caréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino del Señor Jesucristo. Qué maravilla, hermano. Sí. Como Pedro, él viene y da
un seguimiento a que las personas creyentes en el mundo actual, porque Jesús lo dijo en una ocasión, no solo te pido por esos cuando oraba por los discípulos, sino por los que han de creer en ellos por esta palabra también que ellos van a predicar. Y aquí tenemos el ejemplo de Pedro. Es una maravilla, hermano. Es decir, que no hay forma en que yo me dé lugar para tener un desprecio a la palabra de Dios. Me gusta mucho el Salmo 103, donde David le empezó a decir al Señor, alma mía, bendice a Jehová, bendícelo, preocúpate todos los días, bendícelo, porque Él ha perdonado todas tus iniquidades, sanó todas tus dolencias, te rescató del hoyo tu vida, te ha coronado de favores y misericordias, te ha rejuvenecido como el águila. Es increíble ver la gratitud que debemos de tener a Dios como para despreciar la salvación. No, hermano, no. En el versículo 2 del capítulo 2 de Hebreo dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿a dónde fue que predicaron los ángeles? Veamos Gálatas 3, verso 19. Gálatas 3, sí, verso 19. Ok, dice así la palabra. 3:19 de Gálatas dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles. Oiga, en mano de un mediador. ¿quién es el mediador? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, los ángeles han estado predicando la palabra, hermano, desde hace miles de años. Tenemos ejemplo de que los ángeles llegaron a donde Abraham, cuando iban a destruir a Sodoma y a Gomorra. Sí, sí. ¿Qué tal si Dios nos está utilizando a nosotros dos como ángeles también? Porque allá en el libro de Apocalipsis también dice que los ángeles de las iglesias, que los pastores de las iglesias son ángeles. ¿Qué le parece a usted si nosotros dos somos los ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra para amonestar y para destruir las ciudades del pecado? ¿Qué les parece? No, yo no dejo de creer y pensar que por medio de un programa como este en Radio Costa Rica y por medio de la tecnología que tenemos hoy en día, alguien al otro lado está oyendo, y sé que son muchísimos los que oyen esta palabra, y el Espíritu Santo es el que lo va a convencer a usted si usted está en el lugar correcto o en el lugar equivocado donde le están predicando y ministrando la palabra de Dios. De eso estoy convencido. Porque gracias a Dios, a pesar de que la tecnología y la ciencia que se ha crecido tan tremendamente, hoy en día podemos llegar hasta un rincón de allá, de algún lugar del mundo donde alguien ha prendido ahí su televisión o su pantallita, como le llamemos, y está escuchando el mensaje que hoy se le está predicando, hermano Luis. Sí. Gracias a Dios por eso. Sí, hermano. La palabra no vuelve vacía. Ya lo sabemos. Antes bien hará lo que tiene que hacer por lo que fue enviada. Y la palabra de hoy a través de Radio Costa Rica no es una casualidad que usted se haya conectado. Es una palabra que está siendo enviada para que sea prosperada en su ministerio, pastor, en su familia, pastor, familias creyentes del mundo entero. Esta palabra es para traer un cambio a su vida, para el beneficio de la salvación y la vida eterna, que es por lo que estamos predicando hoy. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Léase el libro de los Hechos, capítulo 7, desde el verso 52 al verso 53. Sí. 7:52 dice así la palabra. Pregunta, ¿cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles? Oiga, hermano. De ángeles, y no la guardasteis.
Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermanos, Qué increíble. Es una los palabra. ángeles han predicado, Claro. porque el mismo libro de Hebreos nos habla en el verso 13 del capítulo de Hebreos capítulo 1, verso 13. Ok. Hebreos 1:13 dice así. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 14. ¿No son todos, pregunta, espíritus ministradores enviados para servicios a favor de los que serán herederos De La la salvación. salvación. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo usted desprecia la salvación que Cristo se ofreció como un holocausto perfecto, como un cordero, hermano, puro, sin mancha, sin arruga, hace 2000 años? Amén. ¿Cómo usted desprecia su salvación, hermano? Es que yo no entiendo, no comprendo, después de ver ese video. En el propio Jerusalén, en el propio Israel, en la ciudad de Tel Aviv, haciendo, oiga, una manifestación, un baile de orgía gay. No, hermano, no. Por eso Israel ahorita está en guerra. Porque todo eso, oiga, va a ser sacado, va a ser erradicado. Israel tiene que pasar la tribulación y la gran tribulación, y se van a quedar unos poquitos esperando el conflicto final de la tercera guerra, final de la tercera guerra mundial, en el Valle de Megido, Amén, amén. allá en Armagedón. Apocalipsis 16:16 y luego Apocalipsis 19:19, ahí está contemplado el final del pecado, el final de la humanidad contraria a Dios, el final de la humanidad en rebelión en contra de Dios. Ahí va a ser el final. Ahorita está Israel pasando toda esta impureza, hermano, espiritual. Israel va a ser limpio para que se cumpla la profecía de Zacarías capítulo 12. Si gusta lo leemos, Zacarías 12. Sí, Zacarías 12, Ya le digo qué versículo. 10. 10, sí. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, dice el Señor Jesús, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermano, eso es el pueblo de Israel. Al final de la gran tribulación se va a cumplir la profecía de Apocalipsis capítulo 19, verso 11, donde dice que los cielos se van a abrir, va a aparecer el caballero de la cruz montado en el caballo de guerra, el caballo blanco. Detrás de él vienen los ejércitos celestiales y detrás, en la retaguardia, viene la iglesia. Amén. Ahí vamos a venir nosotros, porque yo tengo fe de que ahí voy a venir juntamente para venir a gobernar la tierra. Hermano Luis, ¿qué le decimos a los creyentes del mundo que están oyéndonos ahora en cuanto a este tema y los juicios que han de venir sobre esta tierra y cómo las profecías están aceleradamente cumpliéndose, viendo nosotros aún los elementos que Dios va a usar para destrucción de la tierra? ¿Cómo escaparemos a todo esto que viene, estos juicios que han de venir sobre el mundo entero, si la iglesia, los creyentes en el mundo, y vuelvo a repetir la palabra, no puedo generalizar, pero por lo que vemos en algunos videos, en algunas aplicaciones,
de las predicaciones de hoy en día, del materialismo que se mueve en los altares, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Si el mismo Jesucristo nos enseñó, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo entiendo los tiempos de Cristo y entiendo los tiempos de ahora, pero la palabra es la misma. Es la palabra profética más segura, repito, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, ¿qué pasa cuando se peca, como dice la palabra aquí, voluntariamente? Hermano, Voluntariamente, porque yo ya quiero pecar, porque ya me cansé de ir a la iglesia, ya me cansé de vivir en una vida de apariencia, un día bien y un día mal, un tiempo bien en la iglesia, un tiempo en el mundo. sí, hermano, la contestación está para eso, esa pregunta en Oseas capítulo 4:6, donde dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo primero que usted tiene que hacer, querido hermano, para salvarse de esta situación es estudiar, escudriñar. Ya leímos lo que es Josué capítulo 1, desde el verso 7 al verso 9, y nos extendimos hasta el verso 10, ¿verdad? Y lo vamos a volver a leer porque es importantísimo que usted pueda quedar con Josué. Josué capítulo 1, verso, Sí. Porque es la única manera como usted se puede salvar. Claro, claro. Y es que muy claro como nos enseña aquí esta palabra en el libro de Josué, en el versículo 7. Solamente esfuérzate. Ahí está, hermano. Ahí está, esa es la diligencia. Entonces, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas. Y el 8 es el impacto más fuerte que golpea al mundo espiritual. Este libro de la ley, esta palabra y esta predicación, estos libros que están aquí, hermano, Antiguo y Nuevo Testamento, dice nunca se aparte. ¿Quién dice que en la gracia de Dios no necesitamos del Nuevo Testamento? Porque hay quienes creen que solamente tengo que guardar la ley de Dios, que era únicamente y específicamente para los judíos, para el pueblo de Israel. Pero de ahí aprendemos tantas cosas que las aplicamos a la gracia. Y tras eso Pablo viene y reafirma y confirma de que es importante obedecer a todo lo que está escrito. Entonces dice el verso 8, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche debemos de estar meditando en él, para guardar y hacer, dice, conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, hasta ese momento, haremos prosperar nuestro camino de una vida ficticia, de una vida de fracaso, de una vida religiosa, que eso no trae ningún beneficio, que no enriquece de ninguna manera ni nuestra vida espiritual ni emocional, menos la parte económica, excepto que le hagamos caso al diablo, porque él anda ofreciendo sus baratijas a todo el mundo. Porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Esto lo vamos también a reforzar, hermano, con Hebreos capítulo 5, versos 7 al 10. ¿Ok? Dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído, oiga por lo que fue oído, a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice? La obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué maravilla, hermano. Eso es lo que cualquier creyente, después de que haya escuchado esta enseñanza, tiene que hacer. Josué capítulo 1, versos 7, 8 y 9, y Hebreos capítulo 5, versos 7, 8 y 9 también. Hermano, luego en el verso 3 de Hebreos, dice aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor,
no fue confirmada por los que la oyeron. ¿Y quiénes son los que lo oyeron? Bueno, principalmente sus discípulos. De esos discípulos, él escogió 12, que son los 12 apóstoles. No son los apóstoles modernos. No, señor. Porque eso es una barbaridad inventada por el humano, seducido por Satanás. Apóstoles modernos no existen, hermano. Y yo quisiera, si ellos quieren, tener un debate aquí, en Radio Costa Rica, con el más encumbrado que sea. Puede ser ese mentado Ronnie Chávez, pero tiene que ser un debate público para desenmascararlo y decirle que es un farsante y que es un mentiroso, que es un hijo del diablo. Porque apóstoles modernos no existen. No existen profetas modernos. Todo fue cumplido ahí en la cruz del Calvario. El último profeta fue Juan Bautista. Y el último apóstol fue el apóstol Pablo. De ahí no hay apóstoles modernos. Entonces aparece la palabra transgresión. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dice aquí en el verso 2 del capítulo 2 de Hebreos. Entonces, ¿qué significa la transgresión, hermano? Desobediencia, no obedecer, no acatar una orden. Eso es una transgresión. Sí. La transgresión, hermano, es una violación voluntaria de una ley establecida. Amén, amén. Es un acto deliberado de desobediencia. Es una traición y es un rompimiento de un acuerdo, desviarse del camino. Primera de Timoteo 2:14. 2:14, dice así: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahí comenzó toda la debacle en la cual nosotros vivimos, en el huerto del Edén. Amén. La mujer fue seducida. Oigan lo que nos habla 2 Corintios, capítulo 11, verso 3. La mujer fue seducida, hermano. Estamos hablando ya términos muy profundos de lo que es el estudio bíblico. Claro, aquí en este versículo nos habla claramente que Pablo escribió así: pero me temo que como la serpiente, oiga bien, con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso es lo Porque que si dice. alguno viene, Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que en el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿por qué? Porque le están hablando a la carne, A la carne. hermano. Claro. Y según Romanos capítulo 8, ahí está el espíritu, ya lo vamos a ver. Sí. Romanos 8, verso 1 en adelante. Aquí habla la manifestación del Espíritu de Dios y la carne y el razonamiento humano. sí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entienda bien que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, Oiga, qué oiga. importante esto. Estamos aquí hablando, hermano, de lo que significa la transgresión. Aquellas personas que andan según la carne están violando una ley de Dios, una ley establecida en el huerto del Edén. Y ahí está, oiga, esta palabra es muy fuerte. Es tan fuerte que el versículo 9 dice, hermano, le dice a los creyentes que no le dan la espalda a Dios y que quieren cuidar su salvación, les dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según que el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, hermano, cada quien en su vida espiritual, en su vida como creyente o seguidor de Cristo, tiene que saber en qué posición está él parado. Si está caminando verdaderamente a la vida eterna, a la salvación. ¿Por qué digo esto? Voy a leer Hebreos porque es un último versículo que quiero leer, que se encuentra en Hebreos, que tiene que ver mucho con lo que estamos viendo para los que desprecian la salvación y le están dando la espalda a Dios. En el capítulo 10, el escritor de Hebreos dice en el versículo 32. Léase el 26. Bueno, el 26 es tremendo porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así es. Ya no queda, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y hay dos condenaciones aquí. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Número 2, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Ahora léase el 36, 36, ¿verdad? Sí, el 36. Dice así, pero vamos a leer 35 para que usted entienda lo importante de cuidar la salvación y no darle la espalda a Dios. Porque ahí en el 10:31 dice que es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Pero oiga lo que dice el 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahí está, hermano, el galardón. Es la salvación. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ya no la mía ni la suya, no, la de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, ya está cerca, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero el 39 es la clave. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué podemos poner como excusa para no continuar en este camino? Para darle la espalda a Dios. ¿Qué puede ser más grande que la salvación y la vida eterna? No hay, hermano. No vamos a encontrar en este mundo tal promesa y tal galardón y tal bendición como la que nos ofrece la palabra de Dios. Porque todos tenemos que partir un día. Usted se tiene que ir, usted que está al otro lado, yo que estoy aquí en cabina. Tenemos que irnos un día. Este cuerpo tiene que desaparecer. El alma y el espíritu volverán a Dios. La pregunta es, ¿su alma es de Dios? ¿Le pertenece a Dios? Eso es lo que quiere salvar el Señor. Porque todas las almas son mías, dice el Señor. Así el alma como del Padre, así el alma como la del Hijo también. Todas las almas son mías. Todas las almas, sí. Hermano, nos falta mucho, ¿verdad? La desobediencia dice que es rechazo consciente a la autoridad de Dios. Es una acción fundamental que separó a la humanidad de Dios. La rebelión de la tierra comenzó en el huerto del Edén con Adán y Eva. Es una actitud del corazón de seguir nuestra propia voluntad, despreciando las leyes de Dios. También es una rebelión
es una insubordinación y es un rechazo total a la palabra de Dios. Desgraciadamente, hermano, como todos los días miércoles nos quedamos pendientes con muchas cosas que quisiéramos hablar sobre por qué rechazamos a Dios, rechazamos nuestra salvación. La salvación es Cristo Jesús. La salvación, hermano, vino al mundo, caminó en el mundo, es la palabra viva, es la palabra de Dios, pero el hombre, hermano, está con un corazón entenebrecido. Y principalmente pastores, hermano. Hay más de 40,000 religiones en el mundo. Cada quien tiene su propio Dios. Y entonces, hermano, ¿cómo hacemos? Para que usted escuche este pequeño mensaje. Porque nosotros somos un remanente chiquitito. Y sí, es cierto, llegamos a muchas personas. Para nosotros es bastante estar llegando a 3,000, 4,000, 5,000 personas. Pero en el mundo entero, eso es demasiado pequeño, es como un granito de arena en el desierto. Pero eso es nuestro trabajo, aquí lo hacemos de todo corazón, con mucho sacrificio, y es un honor para ustedes compartirles a ustedes esta palabra, pastor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas a cada oyente hoy a través de este programa y que la palabra que fue predicada quede sembrada en el corazón y empiece a dar fruto. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar en este programa Radio Costa Rica, Voz de Restauración. Palabra fuerte, palabra dura que lleva a la salvación, a la vida eterna, a la liberación y a la sanidad de su vida. Gracias, Señor, bendecimos a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo muy especial para la tía Emma Cibrián, que lo está viendo desde Estados Unidos. Muchas gracias, tía. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja y te dé larga vida. Es un orgullo que usted esté en sintonía con este programa. Bueno, hermano, hemos llegado al final de este poderoso mensaje. Primeramente, Dios caiga en buena tierra. Amén. Para que esta palabra florezca, se multiplique y crezca. Amén. Hermanos, amén. Qué bueno. Dios los bendiga.